Queridos hermanos y hermanas, qué alegría poder estar aquí contigo, compartiendo este momento tan especial. Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón, a dejar por un momento las prisas del día a día, y caminar juntos hacia algo profundamente transformador, el encuentro con Cristo en la Sagrada Eucaristía. Déjame preguntarte algo con toda sinceridad. ¿Alguna vez has sentido que al acercarte a comulgar, a pesar de todas tus oraciones, de tu devoción, de tu deseo sincero de encontrarte con Jesús, algo te falta? ¿Has notado un vacío, como si hubiera algo dentro que aún no se llena, incluso después de participar en la Santa Misa? No estás solo. Esta sensación es más común de lo que imaginas. Muchas veces, sin darnos cuenta, cargamos con heridas, culpas o hábitos que bloquean la gracia que Jesús quiere derramar en nosotros. Por eso, hoy quiero proponerte algo diferente. Vamos a mirar hacia adentro, a revisar nuestro corazón, y a descubrir cómo prepararlo para que la Eucaristía se convierta en esa fuente de fuerza, alegría y renovación que Cristo quiere que sea. Y si es tu primera vez por aquí, bienvenido a esta gran familia espiritual. Este canal no es solo un lugar de reflexión, sino una comunidad viva de fe. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos acompañas, tu nombre, tu país, para que podamos orar los unos por los otros. Nos necesitamos como verdaderos hermanos y hermanas en Cristo. En nuestra hermosa tradición católica, y especialmente en España, la Eucaristía ocupa un lugar muy especial en la vida espiritual. Desde niños, muchos de nosotros crecimos yendo a misa los domingos, rezando el rosario en casa con la familia, participando en las procesiones de Semana Santa, celebrando fiestas patronales llenas de devoción y tradición. Son momentos que nos marcan, que nos conectan con nuestras raíces, con nuestros abuelos, con la fe viva que se respira en nuestras calles. Pero aún así, hay algo que no podemos ignorar. A pesar de tanta riqueza espiritual, ¿por qué a veces sentimos que comulgamos, pero no nos transformamos? ¿Por qué, si rezamos, si vamos a misa, si cumplimos, parece que falta algo, como si el alma estuviera seca? La respuesta, hermanos, está en el estado de nuestro corazón. Porque no basta con ir a misa, no basta con rezar. Lo importante es cómo nos acercamos a la Eucaristía. A veces, sin saberlo, llevamos pecados graves en el alma. Pecados que no hemos confesado, heridas que no hemos sanado, decisiones que no hemos entregado al Señor. Y eso, aunque no lo veamos, actúa como una barrera. Una pared invisible entre nosotros y la gracia que Jesús quiere regalarnos. Aquí es donde quiero compartir contigo la sabiduría de un gran pastor de la Iglesia, el Papa León XIV. Él, con un corazón profundamente enamorado de Cristo, nos recuerda una verdad poderosa: para recibir plenamente la Eucaristía, necesitamos acercarnos con el alma limpia, en paz con Dios, con los demás y con nosotros mismos. La comunión no es una costumbre bonita, ni una tradición familiar más. Es el momento más íntimo y sagrado en el que Cristo mismo entra en nuestro ser. Nos lo dice el propio Jesús en el Evangelio de San Juan: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6,56. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? Permanecer en él. Ser uno con él. Pero eso solo puede ocurrir si nuestro corazón está abierto, si no está dividido por el pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1385, es muy claro: quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de comulgar. No es un castigo, es un acto de amor. Porque Jesús no quiere darte solo un gesto simbólico, quiere darte su vida, su paz, su fuerza, y eso solo puede entrar en un corazón que lo acoge con sinceridad. Por eso, el Papa León XIV insiste tanto en la importancia de examinar nuestra conciencia con humildad. No para sentirnos mal, sino para sanar, para volver, para reconciliarnos y así vivir la Eucaristía con plenitud. Y para que todo esto no se quede solo en teoría, quiero contarte la historia de una mujer sencilla, de fe profunda, María, de Sevilla. Una madre de familia, comprometida con su parroquia, muy querida en su comunidad. María rezaba el rosario cada tarde, participaba con devoción en la misa dominical, ayudaba en las procesiones de Semana Santa, una mujer ejemplar. Pero un día se acercó al confesor con lágrimas en los ojos: Padre, hago todo lo que me enseñaron, rezo, voy a misa, pero siento que la Eucaristía no me toca el alma. Como si no pasara nada en mí. El sacerdote la escuchó con ternura y le preguntó: ¿hace cuánto no te confiesas? Y ahí fue donde María se dio cuenta de algo. Aunque iba a misa, hacía años que no se confesaba. No por rebeldía, sino por rutina. Por pensar que no tenía pecados tan graves.
Pero el alma, aunque no lo digamos, lo sabe. Y siente cuando hay algo que necesita ser sanado. Así que María, con valentía, decidió confesarse. Lo hizo con sinceridad, con humildad, y desde ese día, algo cambió. La paz volvió a su vida. Su oración ya no era seca, sino viva. Su familia empezó a notar una serenidad que antes no tenía. No fue magia. Fue gracia. La historia de María nos enseña algo clave: no basta con los gestos exteriores. Es el corazón lo que necesita estar limpio para recibir a Cristo. Y ahora, te invito a ir un poco más allá. El Papa León XIV nos habla de 12 pecados graves que pueden alejarnos de la gracia de la Eucaristía. Son cosas concretas, cotidianas, pero que tienen un peso espiritual muy real. Vamos a reflexionar juntos sobre cada uno de ellos. No para juzgarnos, sino para que podamos examinar nuestra conciencia, reconocer nuestras caídas, y prepararnos de verdad para vivir la Eucaristía como el gran regalo de amor que es. Primer pecado: no asistir a la misa dominical y a las fiestas de precepto. Seguro que te ha pasado. Un domingo por la mañana, el cielo despejado, el sol brillante, y uno piensa, hoy podría quedarme en casa, descansar un poco, ir a caminar con la familia. Y sin darnos cuenta, dejamos de lado lo más importante, el encuentro con Jesús. Juan, un hombre mayor de Valencia, fue siempre muy devoto. Pero al jubilarse empezó a decir, he ido a misa toda la vida, ahora puedo rezar en casa, Dios ya sabe que le quiero. Y poco a poco, fue alejándose. Sin rencor, sin rebeldía, simplemente por comodidad. Y aquí es donde está el peligro. No es solo faltar a misa, es desconectarse de la fuente de gracia. El Señor nos lo dice con claridad en el libro del Éxodo: acuérdate del sábado para santificarlo. Éxodo 28, para nosotros, ese día es el domingo, el día del Señor, el día en que la comunidad se reúne, en que Cristo se entrega de nuevo por nosotros. Faltar a la misa sin una razón grave, como una enfermedad o cuidar a alguien que lo necesita, es un pecado que debilita nuestra fe. Es como dejar una planta sin agua. Poco a poco, el alma se marchita. Pero la buena noticia es que el Señor siempre nos espera. Cada domingo, Él está ahí, con los brazos abiertos, listo para darnos su fuerza y su alegría. Basta con reconocer esta falta en la confesión y hacer el propósito de poner a Jesús en el centro de nuestra semana. Segundo pecado: blasfemia y uso irrespetuoso del nombre de Dios. Hay días en los que todo parece torcerse, el cansancio, el estrés, las preocupaciones, y en medio de eso, sin darnos cuenta, nos salen expresiones que hieren. A veces incluso usamos el nombre de Dios como si fuera una simple muletilla para quejarse, desahogarse o gritar. Eso le pasaba a Carmen, una abuelita de Sevilla que adoraba a sus nietos. Cada tarde les preparaba la merienda con cariño. Pero cuando las cosas no salían como esperaba, un vaso roto, una travesura, se le escapaban palabras como, Jesús, oh, Dios mío, dichas con rabia. Lo decía sin pensarlo. Pero con el tiempo, empezó a notar que sus nietos repetían lo mismo. Y eso la hizo pensar. El Papa León XIV nos recuerda que el segundo pecado grave es precisamente este: usar el nombre de Dios en vano. Y no es poca cosa. El mismo Señor lo dejó claro en los mandamientos: no tomarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. El nombre de Dios es santo. No es una palabra cualquiera. Nuestras palabras tienen poder, pueden construir o pueden destruir. Cuando usamos el nombre del Señor sin respeto, lo vaciamos de su grandeza, lo reducimos a un suspiro, a una exclamación sin alma. Y lo peor es que, al hacerlo, enseñamos a los demás, sobre todo a los más pequeños, a tratar lo sagrado con ligereza. Pero el Señor es siempre misericordioso. Si hemos caído en este pecado, podemos confesarlo con humildad y empezar de nuevo. Pidámosle al Espíritu Santo que transforme nuestras palabras. Que cada vez que pronunciemos el nombre de Dios, sea para alabarle, para agradecerle, para invocarlo con amor. Así, nuestra boca será un canal de bendición, y nuestro corazón crecerá en reverencia y fe. Tercer pecado: participación en prácticas ocultas, brujería, tarot, horóscopos. Muchas veces, sin mala intención, caemos en cosas que parecen inocentes, pero que pueden alejarnos seriamente de Dios. Ana, por ejemplo, vivía en Zaragoza. Cada sábado se reunía con sus amigas en el café del barrio, y entre risas compartían el horóscopo del día. Era un juego, una curiosidad. No pasa nada, decía Ana. Pero poco a poco, empezó a leerlo todos los días.
A buscar respuestas, a tomar decisiones según lo que decían las estrellas. Sin darse cuenta, había cambiado la oración por la superstición. Su confianza en Dios se fue debilitando, y su alma se llenó de confusión. El Papa León XIV nos alerta sobre este tercer pecado grave, la participación en prácticas ocultas, como la brujería, el tarot, la adivinación y los horóscopos. Y la Biblia es clara en esto: no haya en ti quien practique adivinación. Deuteronomio 18:10. Estas prácticas no solo son inútiles, sino que abren puertas espirituales peligrosas. Nos hacen poner nuestra confianza en fuerzas ajenas a Dios. Y eso, hermanos, puede llevarnos a la oscuridad, al miedo, a la pérdida de la paz. Ana, de hecho, comenzó a sentirse ansiosa, insegura, como si su alma estuviera en guerra. El remedio llegó cuando decidió confesar su pecado, renunciar a todo objeto o práctica esotérica, y volver a fortalecer su fe con la oración, el rosario y la palabra de Dios. Solo entonces recuperó la paz. La Eucaristía, hermanos, nos devuelve la luz verdadera. En Jesús encontramos la verdad, la seguridad, la dirección. No pongamos nuestra confianza en nada ni en nadie más. Cuarto pecado: inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, pornografía, masturbación. Pedro vivía en Madrid. Casado, con una vida aparentemente estable. Pero escondía un secreto: cada noche, en la soledad, veía páginas de pornografía en su teléfono. Al principio pensaba, no le hago daño a nadie, solo me relaja. Pero poco a poco empezó a cambiar. Se volvió más irritable, distante de su esposa, con un vacío que crecía en su interior. El Papa León XIV nos enseña que este cuarto pecado grave, la inmoralidad sexual en todas sus formas, destruye la pureza del alma y ofende la dignidad del cuerpo, que ha sido creado para el amor verdadero. San Pablo es tajante: huid de la fornicación. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 18-19. La pornografía, aunque parezca un pecado secreto, rompe algo muy profundo: la capacidad de amar de verdad. Nos encierra en nosotros mismos, nos vuelve egoístas. El adulterio y la fornicación rompen la fidelidad, hieren a las familias, destruyen la confianza. La masturbación, aunque solitaria, alimenta el ego y bloquea la entrega generosa del amor. Pero Cristo no vino a condenarnos. Él vino a sanarnos. Si has caído en alguno de estos pecados, no te desesperes. Hay esperanza. El camino comienza con una confesión sincera, con la decisión de luchar por la pureza, y con la fuerza de la Eucaristía como alimento diario. La castidad no es un ideal imposible. Es un camino de libertad. Y Cristo camina contigo. Quinto pecado: uso de anticonceptivos artificiales. Laura vivía en Bilbao con su esposo y sus 2 hijos. Disfrutaban de tardes tranquilas, paseos en el parque, charlas en el sofá. Pero cuando la situación económica se volvió más complicada, decidieron no tener más hijos. Laura comenzó a usar anticonceptivos. Pensó, no es para tanto, todo el mundo lo hace. Pero con el paso del tiempo, notó que algo se había enfriado en su relación. Las discusiones eran más frecuentes, la confianza ya no era la misma. Y se preguntaba qué había cambiado. El Papa León XIV nos recuerda que el quinto pecado grave es el uso de anticonceptivos artificiales, porque rompe la apertura a la vida en el acto matrimonial y va en contra del plan de Dios para el amor humano. La Iglesia, especialmente a través de la encíclica Humanae Vitae, número 14, enseña que cada acto conyugal debe estar abierto a la vida, porque el amor entre esposos está llamado a ser generoso, fecundo, total. Cuando usamos métodos artificiales, se rompe esa entrega completa. El amor se vuelve condicionado, controlado, y eso, con el tiempo, debilita la unión. Pero Dios siempre ofrece otro camino. Uno más bello, más auténtico. Con humildad, podemos reconocer esta falta, confesarla, y formarnos en los métodos naturales que respetan el cuerpo y el plan de Dios. La Eucaristía es nuestra fuerza. Y el amor verdadero, abierto a la vida, es la mayor bendición. Sexto pecado: abuso de sustancias, alcohol y drogas. Manuel vivía en un pueblo pequeño de Andalucía. Era conocido por ser trabajador, buen vecino. Pero cada sábado, en el bar de la plaza, el vaso para relajarse se convirtió en 2, en 3, y después en una rutina que empezó a hacerle perder el control. No pasa nada, pensaba. Solo es una copa. Pero su familia comenzó a sufrir. Sus hijos lo evitaban, su esposa lloraba en silencio.
El abuso de sustancias, nos recuerda el Papa León XIV, es un pecado grave porque destruye el cuerpo, daña la dignidad de la persona, rompe familias. San Pablo lo dice claramente, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 3:16. El alcohol o las drogas no solo destruyen al que las consume. Rompen la confianza, abren la puerta a la violencia, a la soledad, al abandono. Y muchas veces, nos alejan de Dios, y de nosotros mismos. Pero hermanos, siempre hay salida. Dios es el primero en tendernos la mano. El primer paso es reconocerlo. Luego, buscar ayuda, espiritual, profesional, comunitaria. Y sobre todo, volver a la Eucaristía, que fortalece, que sana, que nos devuelve la dignidad perdida. Séptimo pecado, odio, ira y falta de perdón. Toledo, una ciudad llena de historia y de fe. Allí vivía María, en una casa modesta con su familia. Pero desde hacía años, guardaba una herida muy profunda, una discusión con su hermano por una herencia. Desde entonces, no volvieron a hablarse. Cuando alguien le preguntaba por él, ella simplemente decía, prefiero no saber nada de él. Lo que hizo no tiene perdón. ¿Te ha pasado alguna vez? Sentir que alguien te hirió tanto que no puedes perdonar. El Papa León XIV nos recuerda con firmeza que el odio, la ira y la falta de perdón son pecados graves que envenenan el alma. Jesús lo dice sin rodeos en el Evangelio de Mateo, si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Mateo 6:15. El rencor es como una cadena. Mientras creemos que mantenemos atado al otro, en realidad, los encadenados somos nosotros. El corazón se vuelve duro, la paz se escapa, la fe se enfría. María, con el tiempo, comenzó a sentirse sola, vacía. Su oración ya no tenía vida. Y fue en ese silencio donde se dio cuenta, necesitaba perdonar. Perdonar no es justificar. Tampoco es olvidar. Es decidir que ese dolor ya no nos controla. Que somos libres. Y esa libertad solo la da Dios. La confesión es el primer paso. Allí, el Señor nos da la fuerza para soltar el peso del odio. Y en la Eucaristía, Jesús mismo nos da un nuevo corazón, capaz de amar y de sanar. Octavo pecado, robo y fraude. Francisco era un mecánico de Salamanca, muy conocido por su simpatía y su habilidad con los coches. Pero tenía una costumbre, cuando arreglaba un auto, a veces cobraba un poco de más, o añadía una reparación que no era necesaria. Nada grave, pensaba. Así me saco un dinerillo extra. Pero con el tiempo, su conciencia ya no le dejaba tranquilo. Empezó a notar que algo se rompía dentro de él. El Papa León XIV nos advierte, el robo y el fraude son pecados graves que rompen la justicia y la fraternidad. No robarás, dice claramente el mandamiento, Éxodo 20:15. Y esto no solo aplica a grandes crímenes. También es robar cuando cobramos de más, cuando mentimos para obtener ventaja, cuando aprovechamos la confianza del otro. Cada vez que engañamos, algo se pierde. La confianza, la paz, la honestidad. Y poco a poco, nuestro corazón se va endureciendo. El mundo ya está lleno de injusticias, no contribuyamos a ellas. La buena noticia es que Dios siempre nos ofrece una segunda oportunidad. El primer paso es reconocer la falta, confesarla, y, si es posible, reparar el daño hecho. Si robamos, devolvamos. Si engañamos, pidamos perdón. Así, la Eucaristía podrá entrar en un corazón renovado, limpio, dispuesto a vivir en la luz. Noveno pecado, descuidar las responsabilidades familiares. Isabel vivía en Barcelona. Tenía un buen trabajo, muchos amigos, y una vida social activa. Gimnasio, redes sociales, cafés, eventos. Pero en casa, su esposo y sus hijos empezaban a sentirse solos. Ella decía, ya son mayores, no me necesitan tanto. Pero lo cierto es que el hogar se llenó de silencios. Las conversaciones se volvieron discusiones. Y una tristeza silenciosa empezó a colarse entre las paredes. El Papa León XIV señala este pecado con claridad. Descuidar nuestras responsabilidades familiares es una falta grave que destruye la comunión que Dios ha soñado para nosotros. San Pablo, en su carta a Timoteo, es contundente, quien no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha renegado de la fe. 1 Timoteo 5:8. La familia es la iglesia doméstica. Es el primer lugar donde aprendemos a amar, a servir, a perdonar. Cuando la dejamos de lado por comodidad, egoísmo,
trabajo excesivo o distracciones digitales, estamos fallando en nuestra vocación. Y no se trata solo de estar presentes, sino de estar con el corazón. Escuchar, acompañar, cuidar, abrazar. La confesión nos ayuda a ver estas fallas con humildad. Y la Eucaristía nos da la fuerza para volver a amar con generosidad. No hay familia perfecta, pero sí puede haber familias en las que reina el amor y la presencia real de Cristo. 10º pecado, aborto y apoyo al aborto. Lucía vivía en Málaga. Era alegre, generosa, siempre lista para ayudar. Un día, una amiga suya le confesó que estaba embarazada y no sabía qué hacer. Lucía, con buena intención, le dijo, no te compliques la vida. Lo mejor es abortar. Pensó que le estaba ayudando, pero esa noche sintió un vacío que no podía explicar. El Papa León XIV nos recuerda con claridad que el aborto y el apoyo al aborto son pecados gravísimos. Dios nos lo dice en el mandamiento, no matarás. Éxodo 20:13. La vida es sagrada desde el primer instante de la concepción. No es una idea, es una realidad. Lo enseña también el Catecismo, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. N 2270. El aborto no solo acaba con una vida inocente. También hiere profundamente a la madre, al padre, a toda la familia. Las consecuencias emocionales, espirituales y psicológicas pueden durar años. Muchas veces en silencio, sin que nadie lo sepa. Pero aquí hay algo importantísimo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. La misericordia de Cristo es más grande que cualquier error. Si tú o alguien que conoces ha pasado por esto, no estás solo. El primer paso es confesarlo con sinceridad, abrir el corazón al perdón de Dios y buscar acompañamiento. La Eucaristía, en este contexto, no es solo alimento espiritual. Es medicina. Es sanación. Es el abrazo del Padre que nos reconstruye desde dentro y nos da la fuerza para ser defensores de la vida. 11º pecado, envidia y celos. Pilar vivía en Valladolid. Era trabajadora, amable, buena vecina. Pero cada vez que su vecina recibía un halago, o parecía tener más éxito, algo dentro de ella se removía. No lo decía en voz alta, pero lo pensaba, ¿por qué ella sí y yo no? Y empezaba a desear, en silencio, que a la otra le fuera mal. La envidia es un veneno suave, sutil, pero muy peligroso. El Papa León XIV nos recuerda que la envidia y los celos son pecados que nos alejan del amor fraterno y de la alegría de vivir. San Pablo lo señala como una de las obras de la carne, envidias, borracheras y cosas semejantes, Gálatas 5, 19-21. Cuando la envidia entra, la alegría se va. Dejamos de ver lo bueno en nuestra vida y solo nos enfocamos en lo que no tenemos. Se rompe la comunión, se debilitan las amistades, se genera un ambiente de competencia en vez de fraternidad. Pero hay una solución, la gratitud. Cuando comenzamos a dar gracias por lo que tenemos, el alma se llena de paz. Podemos pedirle al Señor que nos dé la gracia de alegrarnos por el bien de los demás. Que sus bendiciones no nos duelan, sino que nos inspiren. La Eucaristía nos enseña a vivir como hermanos. A compartir, a celebrar juntos. A saber que el bien del otro también es un regalo para mí. 12º pecado, negarse a defender la fe, apostasía, herejía, escándalo. José, de La Coruña, creció en una familia creyente. Participaba en las procesiones, en las fiestas patronales. Pero con el tiempo, empezó a escuchar voces que le decían, eso es cosa de viejos. La iglesia está llena de hipocresía. Y un día, simplemente dejó de ir a misa. Comenzó a decirle a sus amigos, yo ya no creo en eso. Y sin saberlo, su ejemplo arrastró a otros a hacer lo mismo. El Papa León XIV cierra esta lista con una advertencia clara, renegar de la fe, enseñar errores o dar mal ejemplo que aleje a otros de Cristo es un pecado gravísimo. El Catecismo lo explica, la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. La herejía es la negación de alguna verdad esencial. El escándalo es el comportamiento que lleva a otros a pecar. N 2089. Cuando abandonamos la fe, no solo nos alejamos de Dios, también podemos arrastrar a otros. El mal ejemplo, las burlas, las palabras llenas de desprecio, pueden ser piedras de tropiezo en el camino de quienes aún están buscando. Pero incluso aquí, el Señor sigue llamando. Nos invita a volver. A formarnos, a conocer nuestra fe, a leer la palabra, a ser testigos del Evangelio con humildad y verdad.
La Eucaristía es fuerza para sostenernos en medio del mundo y para encender la luz del testimonio en nuestras familias y comunidades. Queridos hermanos y hermanas, al recorrer juntos estos 12 pecados que nos recuerda con tanta claridad y caridad el Papa León XIV, hemos podido mirar nuestro interior desde la luz de la verdad y del amor de Dios. No se trató solo de una lista. Cada uno de estos pecados, que a veces parecen pequeños o cotidianos, son heridas profundas que afectan nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Recordemos juntos los rostros, las historias, las realidades que nos acompañaron en esta reflexión. Juan, que poco a poco dejó de asistir a misa los domingos, convencido de que rezar en casa bastaba. Carmen, que usaba el nombre de Dios con ligereza, sin notar cómo afectaba a sus nietos. Ana, que cayó en la superstición del horóscopo sin ver cómo su fe se debilitaba. Pedro, que se dejó arrastrar por la pornografía, afectando su matrimonio y su alma. Laura, que cerró su corazón a la vida usando anticonceptivos, y vio cómo su relación con su esposo se enfriaba. Manuel, que sin darse cuenta cayó en el alcohol, hiriendo a su familia. María, que alimentaba el rencor por años sin perdonar a su hermano. Francisco, que justificaba pequeñas trampas en su trabajo, rompiendo la justicia. Isabel, que se volcó en el mundo exterior, descuidando a su propia familia. Lucía, que aconsejó el aborto sin comprender la gravedad de lo que implicaba. Pilar, que no podía alegrarse por el bien ajeno, atrapada en la envidia. Y José, que abandonó la fe y con sus palabras y actitudes apartó también a otros. Hermanos, estas historias podrían ser las nuestras. Porque todos, de una forma u otra, hemos tropezado. Todos llevamos heridas, errores, pecados que a veces escondemos o no nos atrevemos a enfrentar. Pero aquí está la gran verdad, el Señor no nos señala para condenarnos, sino para sanarnos. Cada pecado reconocido con humildad es una puerta abierta a la misericordia. Cada herida confesada es un espacio donde Dios puede entrar y transformar. Por eso, después de este recorrido tan profundo, es momento de hablar del sacramento que lo cambia todo, la reconciliación. Tal vez has vivido mucho tiempo lejos de este sacramento. Tal vez has pensado que no lo necesitas, o que es difícil, o que no vale la pena. Pero hoy quiero invitarte, de corazón, a reconsiderarlo. La confesión no es solo cumplir con un rito. Es un encuentro personal con Cristo, el médico del alma. Es como volver a casa después de un largo viaje, cansado, herido, y encontrar que el Padre te espera con los brazos abiertos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23, Jesús dice a sus apóstoles, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Con estas palabras, el Señor instituyó el sacramento de la reconciliación. Y desde entonces, por medio de los sacerdotes, Él mismo nos perdona. No como juez frío, sino como Padre que ama, como pastor que busca a la oveja perdida, como amigo que te dice, vuelve, te extrañaba. El Papa León XIV nos enseña que la confesión no es una carga, sino un regalo. Un espacio de sanación donde el alma se purifica, donde la gracia brota de nuevo, donde volvemos a empezar. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitas estar perfecto para acercarte. Solo necesitas ser sincero. Reconocer tu pecado, desear cambiar y abrirte al perdón de Dios. Muchos temen confesar sus faltas porque piensan, ¿qué va a pensar el sacerdote de mí? Pero recuerda, el sacerdote no está allí para juzgarte. Él actúa en nombre de Cristo, y ha escuchado miles de confesiones. No está allí para escandalizarse, sino para ayudarte a sanar. Y si hace mucho tiempo que no te confiesas, no te preocupes. Puedes pedir ayuda. Puedes decir, Padre, hace años que no me confieso, no sé cómo empezar. Y Él te guiará, paso a paso. No estás solo. La confesión frecuente, nos dice el Papa, es una escuela de humildad. Nos ayuda a conocernos, a crecer, a luchar contra nuestras debilidades. Nos recuerda que somos amados incluso con nuestras heridas. Y que cada vez que caemos, podemos levantarnos. Además, la reconciliación nos prepara para recibir la Eucaristía como lo que realmente es, un don inmenso de amor. Cuando comulgamos con el alma limpia, el corazón se llena de luz. La paz regresa. La alegría se enciende. Todo cobra sentido. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras recibir a Jesús cada semana, o incluso cada día, con el alma limpia, con amor renovado, con la gracia de su perdón fluyendo en tu interior. Eso no es un sueño.
Eso es lo que Jesús quiere darte. Hoy, hermanos, es un buen día para volver. Para vaciar el alma de lo que la ensucia. Para hacer espacio a la gracia. No importa cuánto hayas tardado. Lo que importa es que regreses. Tal vez tengas miedo. Tal vez no te sientas digno. Pero recuerda, no estamos solos en este camino. Jesús camina con nosotros. Él conoce cada rincón de tu corazón. Y aún así, te ama. Y no solo eso, también tenemos una comunidad de fe, aquí mismo, en este canal, que quiere acompañarte. No somos perfectos. Pero somos peregrinos, caminando juntos hacia Cristo. Si aún no lo has hecho, te invito a dejar tu nombre y el país desde donde nos ves en los comentarios. Así podremos orar unos por otros, compartir nuestras luchas, nuestros avances, y crecer como una familia espiritual. No tengas miedo de contar tu historia, de compartir tus dudas, tus caídas, tus pasos de fe. Aquí, todos estamos aprendiendo. Todos estamos en camino. La Eucaristía nos une como hermanos. Nos convierte en cuerpo vivo de Cristo. Y nos recuerda que el amor, la misericordia y el perdón no son ideas abstractas, sino experiencias concretas que podemos vivir cada día. Querido hermano, querida hermana, si algo de lo que has escuchado hoy tocó tu corazón, no lo dejes pasar. No digas mañana lo haré. Hoy es el día para regresar al corazón de Dios. Hoy es el día para buscar un confesor, para examinar tu conciencia, para pedir perdón y empezar de nuevo. La vida es corta. Pero el amor de Dios es eterno. Y ese amor te espera. Te abraza. Te renueva. Queridos hermanos y hermanas, después de todo lo que hemos reflexionado juntos, ¿no es asombroso pensar en lo mucho que nos ama Dios? Hemos caminado por un terreno profundo, reconociendo con humildad esas realidades espirituales que, a veces sin darnos cuenta, nos alejan de la gracia de la Eucaristía. Pero no fue un camino para sentirnos culpables o hundidos, sino un camino hacia la luz, hacia la verdad, hacia la libertad. Y ahora que lo hemos recorrido, ahora que hemos visto el daño que el pecado puede causar en nuestras vidas, nuestras familias y nuestra relación con Dios, es el momento de dar el siguiente paso. Preparar nuestra alma para recibir a Cristo como Él merece. La Eucaristía no es solo una tradición. Es el corazón vivo de nuestra fe. Es el mismo Jesús, realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, entregándose a ti con un amor infinito. Pero ese amor tan inmenso necesita un lugar limpio donde habitar. No perfecto, porque nadie lo es, pero sí sincero, humilde, dispuesto. Y por eso la Iglesia, con la sabiduría de una madre que cuida a sus hijos, nos ofrece el sacramento de la reconciliación como puerta de entrada a esa gracia. No podemos pretender comulgar con Jesús si nuestro corazón está dividido, si vivimos alejados de su voluntad, si arrastramos pecados graves sin arrepentimiento. Como decía el Papa León XIV, no basta con participar en los ritos externos, no basta con hacerlo de siempre. Lo que transforma nuestra vida es el encuentro real con Cristo. Y ese encuentro solo ocurre cuando nuestro corazón está abierto y limpio. ¿Te imaginas lo que sería vivir la misa cada domingo como si fuera la primera vez? Recibir la comunión con lágrimas en los ojos, sabiendo que el Hijo de Dios está entrando en ti para fortalecerte, sanarte, amarte. Eso no es una fantasía. Eso es lo que debería ser la Eucaristía en nuestra vida. Y tú puedes experimentarlo. Solo necesitas dar el paso. Volver al Padre. Abrir tu alma. Confesar tus pecados. Volver a empezar. Cristo no se cansa de ti. Él no se decepciona de ti. Al contrario, te espera con los brazos abiertos. Y aquí, en esta comunidad que formamos juntos en este canal, queremos caminar contigo. Este espacio no es solo para escuchar y pasar de largo. Es para formar una familia espiritual. Una comunidad que ora unida, que se apoya, que crece junta. Por eso, una vez más te animo, déjanos tu nombre y el país desde donde nos ves en los comentarios. Cuéntanos cómo estás viviendo tu camino de fe. ¿Qué fue lo que más te tocó de esta reflexión? ¿Cuál de los pecados que mencionamos sientes que necesitas trabajar más? ¿Cómo podemos orar por ti? No tengas miedo. Aquí nadie te juzga. Todos hemos caído. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Y todos estamos luchando por ser mejores. Quizás alguien que lea tu comentario también se anime a dar el paso. Quizás tu testimonio, por pequeño que parezca, inspire a otro corazón a regresar a Cristo. La fe no se vive en soledad. La fe se comparte. Se contagia.
se sostiene entre hermanos. Y mientras caminamos juntos, Jesús está con nosotros. En cada confesión sincera, Él sana. En cada comunión vivida con amor, Él transforma. En cada oración sencilla, Él responde. En cada acto de perdón, Él abraza. En cada lucha diaria por vivir su evangelio, Él fortalece. Así que no te rindas. Si has caído, levántate. Si estás herido, acércate a la fuente. Si estás confundido, escucha su palabra. Si sientes que no puedes más, recibe su cuerpo en la Eucaristía. Allí está tu fuerza. Y si crees que nadie te entiende, recuerda que Jesús sí. Él conoce tu historia, tus lágrimas, tus miedos, tus luchas, y aún así te ama más de lo que puedes imaginar. Antes de terminar, quiero que hagamos algo muy especial. Vamos a orar juntos. Donde estés, en silencio o en voz alta, con fe, con el corazón abierto. No importa si hace años que no rezas. Este es el momento. Cierra tus ojos, y repite conmigo. Señor Jesús. Gracias por el don inmenso de la Eucaristía. Gracias por esperarme cada día con amor. Hoy quiero abrirte mi corazón. Te pido perdón por todas las veces que me alejé. Por cada pecado que ha herido tu amor. Quiero volver a ti con humildad. Quiero limpiar mi alma y prepararme para recibirte. Enséñame a vivir la misa con profundidad. A recibir tu cuerpo con reverencia. Y a llevar tu presencia a mi familia, a mi comunidad y al mundo. Dame la fuerza para luchar contra el pecado. La valentía para confesarme. Y la fe para nunca soltar tu mano. Bendice a cada persona que ha escuchado esta reflexión. Y llénanos de tu paz, tu luz, tu alegría. Amén. Queridos hermanos y hermanas, este camino de reflexión puede haber llegado a su fin, pero nuestro camino de fe continúa. Te invito a que sigas con nosotros. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Comparte este video con alguien que lo necesite. Y sobre todo, vive lo que has escuchado. No dejes que quede en palabras. Hazlo vida. Que el Señor te bendiga abundantemente. Que te conceda un corazón nuevo. Que te llene de su amor. Y que, cuando te acerques a la Eucaristía, lo hagas sabiendo que el cielo entero se abre para ti. Nos vemos muy pronto, para seguir creciendo juntos, como una gran familia de fe. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.